Durante años, los historiadores han querido saber cómo fueron los últimos días de vida de Adolf Hitler. El guardaespaldas personal de Hitler, Johann Rathenhuber, confesaría después que el 30 de abril de 1945, después de suicidarse Hitler, él fue el primero en entrar a la habitación del Führer. En el diván se podía ver el cuerpo muerto de Hitler tirado para atrás, con el rostro ensangrentado, y a su lado, tendido en el suelo, estaba el cuerpo inerte de Eva Braun. Esta tenía una pistola en la mano, la cual se sabría después que no tuvo el coraje de jalar el gatillo, ya que ésta se había envenenado. No muy lejos de ella había un recipiente de color dorado, muy parecido a una pomada de labios, que era la que contenía el veneno. En la Primera Guerra Mundial, durante un ataque químico, Hitler había sido víctima del gas mostaza. Este hecho le había causado un trauma psicológico. Por eso en sus últimos días, Hitler pensaba que los aliados le iban a atacar con algún agente químico para atraparlo con vida. Por eso en el búnker de Hitler, en la Cancillería del Tercer Reich, hasta los últimos días de la Alemania nazi, seguían continuándose las labores de construcción y preparándose para un ataque químico. El aire era filtrado por unos filtros especiales, pero estos funcionaban mal. El 25 de abril de 1945, estos filtros tuvieron que apagarse por primera vez durante 15 minutos para ser limpiados, ya que el sistema de ventilación absorbía solamente escombros y carbón, ya que la artillería soviética bombardeaba las 24 horas la Cancillería del Reich. Fuera de esto, Hitler también tenía otro miedo, y era que el río Spree pasaba muy cerca de su búnker, y este tenía miedo de que una bomba grande rompiera las paredes del búnker y al final este fuera inundado. Al final, las paredes resistieron. El que no resistió fue el Führer. En los últimos 3 meses de vida de Adolf Hitler, sus más fieles allegados tenían opiniones diferentes del rumbo que debería tomar para su destino y el destino de Alemania. Algunos hubieran preferido que desaparezca para así poder negociar la paz con los aliados y de este modo echar a los soviéticos de tierras alemanas. Otros, por el contrario, querían seguir manteniéndolo vivo al Führer, ya que representaba el espíritu guerrero alemán, y mientras que él estuviese vivo, los soldados alemanes lucharían con más ímpetu, sobre todo contra los aliados, para obligar a estos después a firmar una paz y concentrarse en el frente oriental. Los generales alemanes Keitel y Jodl en más de una ocasión trataron de convencer a Adolf Hitler de abandonar Berlín. En ese tiempo, ellos estaban mucho mejor enterados que Hitler que el Ejército Rojo pronto rodearía Berlín y después sería imposible de escapar para el Führer. Estos querían llevárselo a Obersalzberg, a su casa de las montañas, en la provincia de Bavaria, y continuar la lucha desde la fortaleza en los Alpes. Construido por el ministro de Armamento y Producción de Guerra de la Alemania nazi, Albert Speer, en Obersalzberg estaba la residencia de descanso del Führer. Esta tenía un sitio especial para el centro de comando de la Wehrmacht, así como también estaba muy bien resguardada por un ejército de las SS que estaban muy bien preparados para cualquier contienda bélica en el caso que fuera necesario. Los generales Keitel y Jodl veían la posibilidad de llevarse a Hitler por la fuerza si no decidía a irse por cuenta propia, mientras que Hitler se oponía rotundamente a abandonar Berlín. El búnker de la Cancillería alemana, con sus 8 metros de concreto reforzado y acero, era el único lugar en donde Hitler se sentía seguro. Según los sobrevivientes, el búnker de Hitler había soportado 2 impactos directos de los bombardeos soviéticos. Hasta mediados de febrero de 1945, Hitler se encontraba mayormente en su departamento de la Cancillería alemana, pero los frecuentes bombardeos en Berlín lo obligaron a esconderse en su búnker. Hasta mediados de marzo, Hitler salía esporádicamente para ofrecer almuerzos o reunirse con sus generales en el nuevo edificio de la Cancillería alemana. A finales de marzo,
Los continuos bombardeos obligaron a Hitler definitivamente a esconderse bajo tierra en su búnker, y fue allí en donde Hitler pasó sus últimos días. El búnker de Hitler se había comenzado a construir en 1935 y 8 años después fue terminado. Esta construcción tenía 2 plantas. En la planta superior habían 2 habitaciones exclusivamente para el personal de servicio del Führer, una cocina personal, así como también muchas habitaciones para el almacenamiento de cosas de primera necesidad de Hitler. En la planta inferior estaban las habitaciones del jefe de la Cancillería del Partido Nacional Socialista Alemán, Martin Bormann, y el director de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels. Después seguían las habitaciones de Eva Braun, los guardaespaldas y el médico personal de Hitler. El departamento del Führer tenía un dormitorio, un cuarto de baño, una sala de reuniones y una habitación de descanso. En esta última habitación había una mesa pequeña de escribir, un sofá y 2 sillones. Y fue en esta habitación donde Hitler pasó sus últimas horas de vida. Lógicamente, en ninguna de las habitaciones del búnker había ventanas. A finales de marzo de 1945, Berlín era continuamente bombardeada y para cualquiera era mortalmente peligroso salir a la calle. En ese momento, Hitler, con todos los que lo rodeaban, se podría decir que vivían prácticamente en un costal de piedras. Este búnker tenía su sistema de agua y desagüe totalmente independientes, un teléfono privado, así como también una fuente de energía eléctrica totalmente propia, y además las luces de neón estaban prendidas las 24 horas. Claro está que la gente que estaba en el búnker vivía mucho mejor que la gente que vivía en Berlín, ya que para entonces los ciudadanos de Berlín se habían quedado sin luz, agua, calefacción y comida. Sin embargo, la derrota se podía ver no solamente en las calles de Berlín, sino hasta oler en el búnker de Hitler. La disciplina se había perdido totalmente. Los soldados dejaron de bañarse y empezaron a emborracharse. Y ya que los sistemas de ventilación no funcionaban correctamente, el ambiente se llenó del olor fétido a sudor. Solamente Hitler, Eva Braun y algunos de sus altos oficiales aún conservaban la servidumbre, y por esta razón, hasta el final, lucían de manera decente. Fuera de todo esto, los que vivían con Hitler en su búnker, hasta el último momento, pensaban que éste iba a inventar alguna fórmula mágica para ganar la guerra. Muy contrariamente, Hitler se comportaba de tal manera que no quería saber absolutamente nada de lo que era la guerra, ni mucho menos de los juegos de estrategia que tanto le gustaban al comienzo de esta. Hitler nunca había estado acostumbrado a trabajar sistemáticamente. Se sentaba únicamente a la mesa de trabajo cuando se requería su firma personal. Sus decisiones las tomaba inmediatamente y de forma oral, las cuales eran anotadas por su secretario privado, Martin Bormann. Este a su vez controlaba el flujo de información que le llegaba al Führer. Muchos oficiales se quejaban de que no podían hablar directamente con el Führer y que siempre tenían que hacerlo a través de Martin Bormann. Claro está que Bormann, como jefe de la Cancillería del Partido Nacional Socialista Alemán y como su secretario personal de Hitler, evitaba de toda forma traerle malas noticias al Führer. Asimismo, Hitler también sabía muy bien que Bormann no dejaría entrar a nadie que lo pusiese de mal humor. Es por esta razón que Bormann, en los últimos días de vida de Hitler, acumuló un gran poder en el Tercer Reich, ya que era él quien tomaba muchas decisiones importantes en aquel entonces, puesto que Hitler no estaba en condición de hacerlo. En las últimas, Hitler estaba tan desmoralizado que para la toma de decisiones muy importante delante de sus oficiales, Bormann se le acercaba y le decía qué era lo que tenían que hacer, a lo que Hitler respondía solamente sí, claro. Martin Bormann, un hombre regordete, de baja estatura y de un cuello muy ancho, empezó su carrera en el Partido del Nacionalsocialismo Alemán con un asesinato. Después de terminar la escuela, Bormann con sus compañeros asesinaron a su profesor de historia, ya que lo culpaban de colaboracionismo con los franceses. Por este motivo, estuvo encerrado en la cárcel durante un año.
Después, al salir, todos los partidos nacionalistas alemanes lo esperaban con los brazos abiertos, y en el verano de 1926 se unió al partido de Hitler. Bormann, desde el comienzo, se inclinó a la parte financiera, ya que iba a dedicarse a lo que los demás nazis del partido no querían hacer, como las intrigas políticas y la contabilidad del partido. Este a su vez demostró un gran talento en el comercio y la inversión. Al final, Bormann se ganó la confianza de Hitler al demostrarle que podía sacar dinero de donde sea. A él se le ocurrió la idea de cobrar un impuesto por cada fotografía que se imprima de Hitler. Al imprimir el retrato de Hitler en los billetes de dinero, hizo que el Partido Nacional Socialista se volviera multimillonario. Martin Bormann dirigía personalmente el fondo Adolf Hitler. En sus principios, este fondo fue creado para ayudar a la empresa alemana, pero en la realidad era totalmente lo contrario, puesto que los empresarios alemanes tenían que donar una significativa parte de sus ingresos cada año a este fondo, mientras que el dinero era utilizado para solventar los intereses personales de los integrantes del partido, y todo esto era dirigido por Martin Bormann. Así que por esto, Bormann se convirtió en una de las figuras principales del Partido Nacional Socialista. Cuando alguien del partido necesitaba dinero, simplemente iban a ver a Bormann. Desde el jefe de la aviación y según él sucesor de Hitler, German Göring, el líder de las SS, Heinrich Himmler, hasta la amante de Hitler, Eva Braun. Bormann, como tesorero del partido, les pagaba a todos los altos funcionarios del nacionalsocialismo un segundo sueldo en un sobre cerrado. Martin Bormann cuidaba muy bien su puesto, siempre se mantenía a la sombra de Hitler y hasta nunca salía de vacaciones por temor a que alguien lo reemplazase. Asimismo, Hitler valoraba mucho el trabajo de Bormann. En más de una ocasión, Hitler repitió que Bormann le era necesario para ganar la guerra. El mismo Goebbels, después de una discusión acalorada con Hitler, escribiría en su diario: Bormann me parece una persona que juega sucio y con intenciones oscuras. Puedo asegurar que su puesto de tesorero en el partido lo consiguió en base a su astucia y no a sus méritos. Muchos de los dirigentes del partido nazi sentían un miedo instintivo hacia Martin Bormann y por ende tenían una mala opinión acerca de él. Otros decían que la cantidad de poder que tenía Martin Bormann era demasiada para ser concentrada en una sola persona. Hitler era de las personas que no le gustaba dedicar todo su tiempo al trabajo. Algunas veces sus anfitriones tenían que esperarlo durante horas hasta que éste aparezca. Muy por el contrario, le encantaba salir siempre a teatros o acudir a reuniones sociales. Muchos de los altos dirigentes alemanes se quejaban siempre de que el Führer no tenía tiempo para resolver los problemas importantes que tenía Alemania. Hitler, por el contrario, nunca creía que él tenía el deber de cumplir con su responsabilidad como líder de Alemania. A él le gustaba ponerse en una escala mucho mayor de liderazgo. Siempre se comparaba con Alejandro Magno, Julio César, Napoleón Bonaparte o el rey Friedrich II de Alemania. Y puesto que Hitler nunca se había acostumbrado a trabajar duro, al final de la guerra no podía responder adecuadamente como líder supremo de la Alemania nazi. Al final de la guerra, todos los problemas políticos, las derrotas innumerables de la Wehrmacht y los bombardeos en el mismo corazón de Berlín mermaron la conciencia y la razón del mismo Führer. Su mente limitada no podía procesar toda la información negativa que tenía de la guerra, y peor aún, no podía controlarse emocionalmente cuando se tenían que tomar decisiones de manera razonable. De vuelta al búnker, en 1945, los últimos 6 meses de vida de Hitler, este había envejecido tanto que a sus 56 años, muchos de los oficiales que no lo habían visto hacía meses, cuando volvían a verlo, no lo reconocían, ya que este lucía 10 años mucho más viejo. Este con dificultad tenía que inclinarse para dar la mano y hasta doblaba las rodillas para hacerlo. Con mucho esfuerzo salía de su habitación de entretenimiento en el búnker y se mantenía en una posición casi vegetal durante toda la entrevista. Y después, con el mismo esfuerzo, volvía a la habitación de donde había salido. En ese momento Hitler
te podía mirar a los ojos directamente durante horas, algo que intimidó a muchos de sus anfitriones. Su posición era muy encorvada y su mano izquierda le temblaba y este no podía controlarlo. A Hitler le disgustaba mucho ya no ser el dueño de su cuerpo, diría después en una entrevista Christa Schröder, ex secretaria de Hitler. Cuando alguien se daba cuenta que su mano le temblaba, este instintivamente trataba de ocultarla con la otra. Después los psicólogos dirían que Hitler tenía un carácter muy débil, pero a la vez muy cruel. Muchos hasta ahora se preguntan si es que Hitler estuvo siempre así de enfermo o si se enfermó después de su derrota en la guerra. Esto sin contar que Hitler siempre cuidaba de su salud. Se había vuelto vegetariano, había dejado de beber alcohol, dejó el tabaco, el café y el azúcar. Pese a llevar una vida sana y a tomar plantas medicinales, este siempre se inventaba alguna nueva enfermedad. Y después de la derrota que tuvo en Stalingrado, Hitler empezó a tomar antidepresivos. A Hitler lo asistía el médico Theodor Marel, cuya especialidad era la dermatología y el tratamiento de enfermedades venéreas. Marel se había convertido en el médico personal de Hitler gracias a que este se lo presentó su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Hitler creía ciegamente en el Dr. Marel y en sus métodos no tradicionales de tratamiento de enfermedades. Morel podía adivinar los problemas psíquicos que sufría Hitler y por esto se le hizo imprescindible. Cuando Hitler empezaba a quejarse del dolor, este le recetaba strijnina o meladona, que eran unos analgésicos muy fuertes que influían directamente en el sistema nervioso central de Hitler. El médico Theodor Marel le recetaba a Hitler únicamente medicamentos fuertes, y este se volvió un adicto a su médico y a sus medicinas. Asimismo, Marel, valiéndose de su posición como médico personal de Hitler, también influenció en la política médica de Alemania. Este destinó parte del presupuesto alemán para solventar sus experimentos y empresas propias, las que le traerían grandes ganancias, ya que sus empresas eran las distribuidoras directas de medicinas de la Wehrmacht. Marel le suministraba a Hitler a través de inyecciones, vitaminas y hormonas para quitarle el cansancio y la depresión. Estas inyecciones en el Führer funcionaban como drogas. Este a su vez decía que su médico lo inspiraba a seguir adelante y siempre se jactaba de tener un médico que según él estaba a la vanguardia de la medicina. Después de la derrota de los alemanes en 1943 en Stalingrado, Hitler decidió nunca más volver a salir en público. Este había perdido toda confianza para hablarle a la multitud. Esto a su vez influenció negativamente en la moral de Hitler, ya que este se consideraba un artista que se inspiraba al hablar con las masas. Durante la guerra, Hitler nunca había estado en el frente, y esto no por compasión o por miedo de ver morir a sus soldados. Todo lo contrario, Hitler siempre en sus órdenes mandaba a sus ejércitos prácticamente a una muerte segura. El peor miedo de Hitler era justamente que sus soldados no cumplieran sus órdenes y que no dieran su vida por él. Este nunca fue al frente justamente para evitar que la realidad de los soldados muertos choque psicológicamente con la seguridad que tenía de ganar la guerra, y por esta razón nunca salía de su búnker. Y no todos compartían la posición del Führer. Goebbels, por ejemplo, tenía la idea de que el Führer debería de salir para que sea visto por la gente y así dé la impresión de que todo el gobierno estaba dentro de una coalición fuerte. Cada año, Hitler se volvía más y más raro. Acostumbraba a tomar solamente las medicinas que, según él, le hacían efecto. En una conversación con Hitler, Morel le preguntó: «Mi Führer, ¿qué será de mí si a usted le pasa algo?». A lo que el Führer le respondió: «Si a mí me pasa algo, su vida no valdrá nada». Fuera de esto, gracias al trabajo de Morel, era que Hitler podía mantener su organismo trabajando. Aunque el segundo médico de Hitler, Karl Brandt, afirmaba que los métodos que usaba Varel, aunque mantenían al Führer trabajando, le habían causado estragos en la edad, ya que este aparentaba ser 10 años mayor. Su piel pálida del Führer comenzó a tener manchas rojas, mientras por un costado de la boca le goteaba saliva. Su vista se empeoraba día a día y este ni siquiera quería usar gafas. Por eso en sus reuniones
acostumbraba a mirar los mapas con una lupa, mientras que muchos documentos le fueron imprimidos especialmente con una letra grande para que éste pueda leerlos. Y ya que su visión se empeoraba con el día a día, ésta no podía soportar la luz del día, y por esto era que cuando Hitler salía al público, le habían diseñado una kepi especial con una visera muy cerca de los ojos para que la luz del sol no los dañe. Siempre que Hitler viajaba a algún lado, sus ventanas eran cerradas con cortinas, aunque en la oscuridad Hitler también sufría, ya que la ausencia de luz influenciaba negativamente en el aparato de equilibrio, y este siempre se quejaba que en la oscuridad sentía que su cuerpo se le iba a un lado. En este caso, ninguno de sus médicos pudo ayudarlo. Según sus altos oficiales, en los últimos días de vida de Hitler, desde su búnker, comandaba ejércitos imaginarios. A veces reaccionaba de forma muy violenta ante las objeciones que le hacían algunos oficiales mucho más sensatos, ya que según él ponían en duda su capacidad de liderazgo. Y peor era demostrarle que estaba en un error, ya que seguía como una burra de vuelta a su trigo. Después se sabría que la condición que tenía Hitler de no querer escuchar a nadie y entercarse en su posición era el resultado de sus enfermedades mentales. A esas alturas, Hitler ya no confiaba en ninguno de sus generales, ya que estos para él lo habían desilusionado de tal manera que les echaba la culpa de todas las derrotas que había tenido la Wehrmacht. Una vez, al creador de la táctica de tanques alemana, Heinz Guderian, al final de la guerra, Hitler lo rebajó a general de infantería, y cuando Guderian se opuso a tomar su nuevo puesto, Hitler estalló. Según Guderian, en aquella ocasión, Hitler mismo se paró enfrente de él, levantó los brazos, apretando los puños, y lo incitó a una pelea, y todo esto de una manera encorvada y temblorosa. Después se retiraba, balbuceaba un par de palabras, y después regresaba todo furioso con nuevas acusaciones. Al final de sus días, Hitler sufría de insomnio crónico. Dormía de entre 2 a 3 horas al día, sin importar que se le suministraban los somníferos más fuertes de la época, y salir del búnker a la calle se negaba rotundamente, ya que tenía miedo, número 1, a enfermarse, y número 2, a ser víctima de algún acto terrorista. Prefería encerrarse en su pequeña habitación del búnker junto con Eva Braun, y como resultado de esto, sus días se convirtieron en noches y las noches en días. A menudo sus entrevistas terminaban a las 6 de la mañana. Por la mañana, su médico personal de Hitler, Theodor Morell, le suministraba píldoras con drogas estimulantes para que pueda levantarse, y después de esto, una dosis de calmantes para tranquilizarlo. Fuera de que el Führer también prefería que se le inyectaran las sustancias para que éstas tuvieran un mejor efecto. Esto destruyó por completo el sistema nervioso de Hitler, llevándolo al delirio. Uno de los guardaespaldas de Hitler, que siempre estaba con él, llevaba lo que era de vital importancia para Hitler. En primer lugar, sus pastillas estimulantes, agua, su uniforme, periódicos, documentación importante. Uno de sus últimos guardaespaldas fue Heinz Linge, que se había enrolado en las SS a los 19 años y que había estudiado con sumo detalle la vida, la rutina y el comportamiento de Hitler, y esta característica fue la que le gustaba a Hitler de él. En lo que respecta a la alimentación del Führer, esta se llevaba a cabo bajo una estricta vigilancia en la región de Bavaria. El resto se lo encargaban a distribuidores autorizados. En lo que respecta a la alimentación, Hitler era extremadamente desconfiado. En una ocasión, el líder de Rumania, el mariscal Ioan Antonescu, le regaló a Hitler una caja con caviar y con dulces. Hitler ordenó que no se los pusieran en la mesa, y la caja con productos ordenó dársela a su ayudante personal, Nikolaus von Below. Hitler apostó por todo lo que tenía. Pensaba que si obligaba a los soldados de la Wehrmacht a luchar hasta la muerte, entonces la resistencia alemana frente al avance soviético sería más feroz, lo que obligaría a los soviéticos a pedir la paz. El ministro de Producción Bélica, Albert Speer, había dado la orden que se cumpliría hasta el 8 de mayo de 1945, en que ninguna fábrica debería de cesar su producción bélica hasta no ser totalmente ocupada por el enemigo.
Estas órdenes endurecieron la resistencia alemana, haciendo mucho más feroces las batallas. A solas encerrado en su búnker, Hitler con Eva Braun lo único que hacían era fantasear juntos. Entre sus planes estaba que después de la guerra se irían a vivir al pueblo de Linze, en Austria, en donde había crecido Hitler, mientras que Eva Braun vivía con la ilusión de que en algún momento se filmaría una película de ella como esposa del Führer. ¿Habría sabido Eva en ese momento que pronto le esperaría la muerte? Es una pregunta difícil de contestar. Eva Braun, a diferencia de las alemanas comunes y corrientes, vivía totalmente ajena a la realidad. Su familia estaba segura, mientras que ésta vivía en el búnker con Hitler. El 20 de abril de 1945, Hitler cumplía 56 años, y esta sería la última vez en que Goebbels felicitaría al Führer por su cumpleaños a través de la radio. En su discurso, diría que en los 1000 años de gobierno que tendría la Alemania nazi, Hitler sería el primero y el único en dar la talla como gobernante. Los cocineros dirían después que para el último cumpleaños de Hitler tuvieron problemas en conseguir productos frescos. Ese día, Hitler se había acostado a las 5 y después se despertaría a las 2 de la tarde. Después de esto, salió de su búnker para premiar a los Hitlerjugend. Y en estas imágenes vemos la última aparición que tuvo el Führer en delante de cámaras. Con Eva Braun sucedió algo singular, ya que ésta exigía que siguiera la fiesta. Ordenó que se le trajera un gromófono y ordenaba poner la música a todo volumen. A Eva Braun le encantaba la música, sobre todo el tango, y en esos momentos lo único que quería era bailar. Lastimosamente, el estado físico deplorable que tenía Hitler no le permitía ser su pareja de baile. Los aliados también quisieron celebrar el cumpleaños de Hitler, por eso le llevaron especialmente para él 2 horas de bombardeos en el centro mismo de Berlín. El Ejército Rojo no se quedaría atrás. El 21 de abril de 1945 empezaría la gran ofensiva soviética de la Batalla de Berlín. Esta fue la última ofensiva soviética que eliminaría el frente oriental para la Alemania nazi. Todos los intentos alemanes de frenar esta ofensiva fueron eliminados por el Ejército Rojo, mientras que las reservas alemanas retrocedían de manera desordenada. Al ver el avance imparable del Ejército Rojo, Hitler da la orden de que se dejen evacuar a los familiares de los altos funcionarios alemanes, así como también que se depongasen las armas en el frente occidental para dejar pasar a los aliados hasta Berlín, y que ésta no fuese tomada por los soviéticos. El ministro de Salud de la Alemania nazi y uno de los médicos personales de Hitler, Karl Brandt, decidió mandar a su familia hacia la parte occidental de Alemania para que estos caigan en manos de los aliados. Al día siguiente, Hitler se enteró de esto y se puso como loco. Mandó a que lo detuvieran y que fuese llevado a una corte militar para un juicio. Karl Brandt fue arrestado y fue interrogado por un oficial de la Gestapo, Heinrich Müller. Después de esto, una corte militar lo condenó a muerte por ahorcamiento, pero esta sentencia no fue ejecutada, ya que el 2 de mayo de 1945 el poder se le dio al almirante Karl Dönitz, y este lo absolvió de su pena, y por esta razón Karl Brandt fue liberado. Más tarde lo encontrarían los estadounidenses, y este sería juzgado en los juicios de Nuremberg por experimentar con prisioneros en los campos de concentración, y después igualmente ejecutado por ahorcamiento. De vuelta al búnker, Hitler, resignado, viendo cómo se perdía la guerra, no sabía si quedarse y morir en el búnker o escapar, mientras que toda la gente que lo rodeaba no sabían cómo hacer para poder escapar lo antes posible. Hitler pensaba que todos sus secuaces con los que había compartido la gloria en mejores tiempos vendrían a compartir también toda su desdicha, pero todos habían desaparecido. Los comandantes de los servicios secretos, que eran sus más fieles y más necesarios consejeros, fueron los primeros en abandonarle. En sus últimos días de vida, Hitler estaba prácticamente rodeado de desconocidos, mientras que estos eran totalmente indiferentes con él. Este a su vez no confiaba absolutamente en nadie, ya que pensaba que cualquiera podría matarlo para conseguir después la amnistía de los aliados, o peor aún, que lo secuestren para dárselo a sus enemigos, Stalin o Churchill.
Hasta los más altos cargos de los altos oficiales que estaban en el búnker eran interrogados diariamente para ver su lealtad al Führer. A finales de abril de 1945 volaría el último avión con una lista de pasajeros que había hecho el mismo Hitler. Entre ellos se encontraba su médico personal, Theodor Morell. Hitler lo había despedido tras uno de sus múltiples berrinches, alegando que Morell quería envenenarlo. Después de esto, Theodor Morell desaparecería totalmente de la política alemana, mientras que Hitler se quedaría sin ningún médico. Pero esto no impidió que Hitler siguiera consumiendo las fuertes drogas a las que se había vuelto dependiente y que le suministraba su médico Theodor Morell. Los que se quedaron con Hitler hasta sus últimos días veían cómo éste cambiaba de temperamento de un momento a otro. Todos en el búnker sabían que cuando Hitler cambiaba su estado melancólico y deprimido a uno enérgico y eufórico, era que éste había consumido las drogas de Morell. El pavor más grande de Hitler era justamente caer en manos de sus enemigos, ya que sabía muy bien lo que le esperaba. Hace poco fueron desclasificados algunos documentos acerca de las conversaciones que tenía Winston Churchill acerca de qué harían si Hitler cayera en sus manos. En sus palabras, este afirmó: si Hitler cae en nuestras manos, nosotros, obligadamente, vamos a matarlo. Él no es un monarca que puede derivar su responsabilidad hacia el primer ministro, como lo habían hecho los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Hitler es la encarnación del mal, y por ende tenemos la obligación moral de acabar físicamente con él. ¿Y cómo lo mataremos? Muy fácil, a través de la silla eléctrica, como un criminal. Esta silla eléctrica la podemos obtener de manera muy fácil de los estadounidenses a través del programa de Lend-Lease. Winston Churchill diría estas palabras al más fiel estilo del sentido del humor británico. Al final de la guerra, hablar de cómo matarían a Hitler era un tema que le causaba mucho placer al primer ministro británico. Mientras que en el búnker, Hitler entendía muy bien que a estas alturas nadie iba a negociar con él. En ese momento, los últimos deseos de Hitler era que si él moría, pues entonces tendría que morir toda Alemania. El ministro Albert Speer después contaría que Hitler le había dicho que si la guerra se pierde, el pueblo alemán ya no tendría ningún derecho a seguir viviendo sin Hitler. Entonces era mucho mejor acabar con toda Alemania ellos mismos, y que los sobrevivientes serían los indignos y los indeseables. La retirada alemana de 1944 le había costado a Alemania aproximadamente 2 millones de bajas, mientras que los 5 primeros meses de 1945 le costaron 1,5 millones de bajas más. Esto sin contar las bajas de los civiles. A comienzos de 1945, muchas ciudades alemanas se habían convertido prácticamente en desiertos. El pueblo alemán ahora pagaba la complicidad muda que había tenido durante todo el Tercer Reich. Los alemanes recibían literalmente una dosis de todo lo que habían sembrado en Europa. La Alemania nazi, como gobierno, había desaparecido totalmente, mientras que su territorio estaba completamente ocupado por sus enemigos. El poeta Henry Jenink escribiría después en un poema: por detrás nos quedaba solamente la locura y por delante una desilusionada soledad. En las últimas semanas, Hitler se comportaba más como un paciente de manicomio que el líder de un partido político. Daba órdenes imposibles de realizar, así como también discutía sobre estrategias históricas y cómo podrían aplicarse al campo de batalla. Pero a esas alturas ya nadie en el búnker obedecía sus órdenes. En el mes de abril de 1945, en el búnker del Führer, la disciplina estaba totalmente perdida. Cuando Hitler aparecía en alguna habitación, ya nadie se levantaba y lo saludaba como en antaño. Los soldados empezaron a fumar, sin importar que Hitler odiaba el cigarro. Después empezaron a tomarse los vinos y coñacs que estaban reservados para la recepción de diplomáticos extranjeros. Hacía años, cuando Hitler escogía su guardia personal, este reclutaba a los muchachos más fuertes, así como también veía que estos estuvieran bien alimentados, bien pagados, que dentro del búnker tuvieran su propia habitación, así como también un departamento para ellos y sus familias. Hitler conocía a cada uno de ellos
a sus familias y personalmente les regalaba chocolates a sus hijos. Con el tiempo, en el búnker, estos comenzaron a perderle el respeto. La imagen de Hitler como líder que llevaría a Alemania hacia la gloria se había cambiado por la imagen de un viejo quisquilloso y rabioso que nadie respetaba y aguantaba. El estado físico de Hitler se deterioraba cada día más y más. Su rostro estaba pálido y tétrico. Este se sentaba en un rincón del diván a pasar sus últimas horas con su perra Blondie. La mayoría del tiempo prefería estar sentado en su diván con la mirada perdida y sin hablar con nadie. Recordaría después su secretaria. En sus últimos días, Hitler pensaba solamente en chocolate y en bizcochitos. En este momento, su pasión por los dulces empezó a crecer de manera exagerada. Si antes comía 3 bizcochitos al día, ahora comía 3 bandejas de estos en cualquier hora del día. Christa Schröder recordaría después en una entrevista que en uno de los ataques de locura de Hitler, primeramente comenzó a tenerse lástima, diciendo que la naturaleza no le había dotado de hombría. Después empezó a recordar sus grandes derrotas y paulatinamente empezaba a ponerse rabioso. Luego empezaba a culpar a cualquiera que se le cruce por el camino de sus desdichas, y al final, al darse cuenta que estaba solo, empezó a llorar como un niño. Hitler sabía muy bien que la hora de su muerte se acercaba, y en sus últimos momentos decidió galardonar a su amante Eva Braun, convirtiéndolo en su esposa. Los últimos deseos de Hitler era formalizar su relación que tenía con Eva Braun, y por esto se organizó una boda en el búnker del Führer. Eva Braun, una joven vendedora que trabajaba en la tienda del fotógrafo personal de Hitler, se había convertido en la esposa oficial del Führer. Eva Braun era una chica rubia, sin muchas ambiciones, que lo único que le interesaba era la moda y las películas. Siendo la amante de Hitler, vivía su vida al lado de pensando que en cualquier momento podía dejarla. Por eso Eva estaba dispuesta a cumplir cualquier capricho que tenía Hitler. Usaba de ella, pero no le prestaba mucha atención. Uno de los familiares de Eva contaría después que Hitler la tenía más como una mascota que como una pareja, a la que sacaba a pasear cuando tenía que lucirse. En una reunión con su ministro Albert Speer, Hitler rebajaría el papel de Eva, diciendo que los hombres con grandes intelectos tenían que escoger a mujeres con intereses tontos. ¿Qué sería de mí si tuviera al lado a una mujer que entendiera todos mis asuntos? No, gracias. En mi tiempo libre yo prefiero descansar. Asimismo, Christa Schröder, la secretaria de Hitler, aseguró que Hitler y Eva nunca tenían relaciones. Hitler tenía al lado a Eva para mostrarse a sí mismo y a los que lo rodeaban de que él era un hombre completo. En más de una ocasión, los servicios secretos alemanes buscaban rastros de intimidad entre Hitler y Eva, pero nunca encontraron nada. En pocas palabras, Hitler nunca tuvo una vida personal, lo que tiene cualquier persona común y corriente, ni amigos, ni familia, ni una mujer amada, y mucho menos hijos. En más de una ocasión, Hitler dijo que su novia era Alemania. Sentía un gran desprecio por los vivos y conmemoraba a los muertos. El 30 de abril, Hitler se despidió de todos los que quedaban con él en el búnker. En el comedor empezaron a hacer una fiesta para deshacerse del estrés. Los danzantes veían que el Führer se despedía, pero no le prestaban la debida atención al caso. Hitler toda su vida la había vivido con miedo, y hasta en sus últimas horas, tenía miedo que el veneno no surta efecto. Por eso es que decidió probarlo primeramente en su perrita, pero al final de todo decidió que debía hacerlo con una bala. Después de haberse suicidado Hitler, el oficial alemán Otto Günsche le pidió al chofer personal de Hitler, Erich Kempka, que le trajera 200 litros de gasolina. El ayudante de Hitler, Heinz Linge, junto con el médico cirujano Ludwig Stumpfegger, sacaron el cuerpo de Hitler enrollado en una manta negra, mientras que el cuerpo de Eva Braun fue llevado por Martin Bormann. Todos los residentes fueron llevados afuera del búnker para asistir al funeral, pero en ese momento empezaron los bombardeos de artillería soviética, entonces todos regresaron al búnker. Erich Kempka le preguntaría a Otto Günsche si era su idea la de incinerar el cuerpo de Hitler, a lo que contestó que eran los últimos deseos del Führer.
Más tarde, este contó las últimas palabras de Hitler: "No quiero que me encuentren para que me estén mostrando". Después de media hora de haber iniciado el proceso de incineración, reconocer el cuerpo de Hitler era totalmente imposible. Aún así, este fue incinerado durante 5 horas y media. A las 11 de la noche, los restos del cuerpo carbonizado de Hitler fueron envueltos en una lona y después metidos en un hoyo que había no muy lejos del búnker, y luego este fue tapado con tierra. Cuando el ejército soviético tomó el búnker del Führer, lo primero que hicieron fue buscar el cuerpo de Hitler. No muy lejos del búnker habían encontrado un cuerpo totalmente calcinado, y los médicos forenses determinaron que era el cuerpo de Hitler. Físicamente, era imposible reconocer a Hitler. Los médicos forenses llegaron a la conclusión que el cuerpo era de él, ya que el dentista personal de Hitler, Hugo Blaschken, había conservado dibujos de cómo era la dentadura del Führer. Esta información, en su momento, era totalmente secreta, tanto así que ni siquiera Stalin se la reveló a Zhukov, ya que para Stalin era políticamente mucho más ventajoso conservar la idea de que Hitler seguía con vida. Los aliados habían acogido a bastantes altos oficiales que tenían cuentas pendientes con la justicia soviética. Por ende, un Hitler vivo que se había escapado hacia la parte occidental controlada por los aliados era una excelente excusa para seguir desconfiando de los aliados y para que estos al fin y al cabo le suelten a dichos altos oficiales alemanes que habían cometido genocidio en la Unión Soviética. En la conferencia de Potsdam, Stalin aseguró que el cuerpo de Hitler no había sido encontrado y que seguramente este ya se había escapado hacia Latinoamérica a través de España. Y aquí fue donde nació el mito en que Hitler huyó a Latinoamérica. Stalin le permitió a Hitler, después de haber muerto, seguir con vida. Y hasta hoy en día se siguen escribiendo libros y filmando documentales de que realmente existió la posibilidad en que Hitler huyó de Alemania y se escondió en Latinoamérica. De los restos de Hitler se encargaron los servicios secretos de la Unión Soviética. Su labor principal era la de esconder el cuerpo de los alemanes. Según los documentos desclasificados, los restos carbonizados de Hitler fueron enterrados y deshumados más de 6 veces. Al final, lo que había quedado de Hitler lo enterraron debajo de una ventana en una barraca de una base militar soviética en la ciudad alemana de Magdeburg, cuando todavía existía la República Democrática Alemana. En los años 70, el director de la KGB, Yuri Andropov, sabiendo de la existencia del cuerpo de Hitler, le propuso al aquel entonces líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, de deshacerse totalmente de los restos del cuerpo de Hitler para que sus fanáticos no lo encuentren y para que después no se haga un centro de peregrinaje del nazismo. La misión de deshacerse del cuerpo fue encomendada a 3 oficiales de la KGB. Así que la noche del 4 de abril de 1970, los restos carbonizados de Hitler fueron desenterrados para ser nuevamente incinerados. Luego, las cenizas fueron botadas a un riachuelo no muy lejos de donde se lo había incinerado. La Segunda Guerra Mundial dejó un estimado de 60 millones de muertos, todas a causa de la política equivocada de Hitler. La Unión Soviética fue el país que registró más víctimas mortales, entre ellas 17 millones de civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños que no tenían nada que ver en el conflicto, fueron eliminados, así como también 5 millones de judíos en el continente europeo, y todo esto porque Hitler y el pueblo alemán se les ocurrió glorificar a Alemania en base al saqueo y la aniquilación de otros pueblos, los cuales, según ellos, consideraban inferiores. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de darle el pulgar arriba e inscribirte a este canal. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.